Bien, querido Julio, vamos lá. Me has preguntado sobre el verbo estar en quechua. Bien, el verbo estar en su forma completa es cachcay y en su forma contraída es cachay, de modo que lo conjugamos en presente ñoca cachcani o ñoca cachani. Cam cachcanqui o cam cachanqui. Pai cachcan o pai cachan. Ñocaiku cachcaiku o ñocaiku cachaiku. Ñocanchis cachcanchis o ñocanchis cachanchis. Camcona cachcanqueches o camcona cachanqueches. Y paicona cachcanco o paicona cachanco. Luego me dices cómo diríamos estoy enfermo. Existe ya fórmulas quechuas, propiamente quechua, para expresar esta idea sin recurrir al verbo estar. A pesar de que a alguien se le puede ocurrir calcar del castellano y darnos una frase que se acepte porque también tiene sentido, pero propiamente en quechua se dice la enfermedad me ha agarrado. Estoy enfermo, digo la enfermedad me ha agarrado. El verbo agarrar es hape y me ha agarrado hapewan. La enfermedad oncoy. De modo que oncoy hapewan. Oncoy hapewan. Bien, y la otra pregunta es cómo diríamos me duele la cabeza y me duele la garganta. En esta ocasión no necesitamos poner posesivos a la anatomía y decimos sencillamente uma, cabeza, y el verbo nanay, que es doler, con el pronombre wa, para decir me duele, nanawan. Entonces, uma nanawan. Uma nanawan. Cabeza me duele. Lógicamente la cabeza es mía, pero no necesito decir umay, mi cabeza, umay nanawan. No, basta con uma nanawan. Y me duele la garganta, tonkor nanawan. Lo mismo. Si queremos enfatizar, para darle un sentido veraz, vamos a utilizar la partícula verbal mi. Y la oración o las oraciones nos van a quedar así. Uma nanawanme. Tonkor nanawanme. Bien,